Desde ahora y hasta las 9. Es momento de Animarte. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Lampa y Mariano Rodríguez Larreta. ¿Qué esperas? Producción descomunal. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andamos? Muy buenas noches. Con un poco de calor, ¿no? Se va el calor, me parece que... Un poquito pesado. 32 grados la temperatura en Buenos Aires. ¿Y la térmica cuánto, ¿Te gusta? 40. Llegó a 45, Viste, queremos más, todos siempre queremos Ahora más, sí, ¿no? queremos más, es Queremos verdad. más, sí, mi edad. No te conformas. Justo mi edad. Mariela me toca los controles. No toqué nada. Sabía que tenía algo para decirme. Bueno, ¿cómo van? ¿Bien? Hoy escuchaba cómo se medía la sensación térmica, cómo era... Sí, es un dibujo, No, es un dos dibujo. termómetros, Sí. uno que mide la humedad y otro la temperatura. Sí, pero depende en Eso dónde, depende de la zona. Vos sabés que no hay la misma térmica acá en Claro. Buenos Aires, que por ejemplo en Capital Federal o en determinadas Claro, partes del son conurbano todos bonaerense. Pues si la humedad es la misma y el calor Mi es el papá mismo. trabajaba en el plástico del tiempo. No sé por qué, pero explicar cómo es. Bueno, que Bueno, tenemos chicos, un... Hoy tenemos un programa, programa la verdad muy que largo. muy, pero muy largo y muy importante también. Justo el día de cumpleaños de Susana Jiménez, justo, mirá. ¿En serio? 75 años. Hola, sí, sí. Susana. No, ¿por qué decirle? Porque la dijo ella. 74, ¿no? Está muy bien. 1944 Feliz leí. cumple su. Está muy bien. Hola, Susana. Te estamos Llamando. Chicos, hoy tenemos una noche muy importante, muy especial. Vamos a estar hablando de la crisis en Venezuela, como lo estuvimos ya anunciando, pero para eso tenemos el placer de estar acompañados por Cornelia Smith, que es diputada nacional por la ciudad y también presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Buenas noches, ¿cómo estás, Cornelia? Muy bien, con calor, pero feliz acá con ustedes. ¿Llegaste bien? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Por qué Cornelia? ¿Por qué? Mira, mi mamá decía que era el nombre de una princesa. Yo Sí. googleé princesas y no encontré hasta hace poco, Ah, mira. que parece que hubo alguna egipcia, alguna cosa así que por eso. David, no, o sea, no. Y ¿Te bueno, gusta sí. tu nombre? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Sí. ¿Y cómo Me te dicen? dicen ¿Cómo te dicen? Connie, Connie. Cornelia. Connie. Connie. Cornelia, claro. Bueno, pero capaz que era su princesa. Claro. 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 Ay, qué Bien. lindo. Ahí, ya me arreglaste la autoestima. Pero es verdad, ¿por qué no? Su, Es así. Claro. Susana Jiménez, su princesa. Sí, porque yo le pregunté, ¿por qué Cornelia? Claro, No es tan fácil. Sí. Bueno, antes de empezar a hablar de la situación de Venezuela, en realidad el programa de hoy lo queremos llevar por un lado quizás un poquito distinto. Es fácil enterarse cuál es la situación de Venezuela, de alguna manera hace varios días que venimos escuchando y leyendo, pero entender un poco la cuestión de fondo de la legitimidad hoy de Juan Guaidó o del gobierno de Nicolás Maduro. Pero antes de adentrarnos en eso, queremos preguntarte quién es Cornelia, que la gente también te conozca a vos. Cornelia es, en primer lugar, madre, hermana, diputada de la Nación y servidora pública. Pero qué bueno, perdón, en es ese bueno orden. que pongas primero En ese lo orden, humano y Sí. después eso es a Para veces, mí- a veces los políticos no es tan común, ¿no? O sea, No, como- y cuando a mí en su momento me convocaron y hablé con Federico Pinedo, yo le dije, mira, yo voy a estar en campaña, voy a trabajar y quiero sacar este país adelante, pero para mí siempre la prioridad la va a seguir teniendo mi familia, porque además es la base donde yo saco la fuerza para poder enfrentar todo lo demás. Y si no tengo mi familia en orden, creo que poco puedo ayudar para que el país esté en orden. Buscar el equilibrio, ¿no? De acuerdo, Interno. por supuesto. Sí, sí. Sí. Bueno, en realidad el país es como la gran familia, entonces es como... Sí, un quilombo de familia, Quilombo. pero bellísimo. Pero bellísimo. Estaríamos pero teniendo bellísimo. claro. Porque sí. la familia Un no hay poquito de quilombo, problema. La familia También es- hay quilombo. Está bien, pero está muy buena la lectura, porque si uno estás en equilibrio con vos mismo, difícilmente puedes Sí, por lograr supuesto. buenos resultados afuera. Pero digo, no es tan común No. que diga primero soy madre Sí. y después Está muy soy bien. ¿Y diputada. cómo se llama tu hija? Francisca Sí. Schmidt-Lima, yo soy madre soltera. Sí, le mandamos un saludo. a Sí, Francisca. Francisca ahora está en Reino Unido. Bien. Porque se mira. tomó, tiene 24 años, una brillante economista, y se tomó cortitas vacaciones con su primer sueldo. Está muy bien. Ah, Sí, bien. Son los jóvenes pensé que iba a ser así. su primer novio, pensé que iba a ser, no. No, bueno, eso no lo sé. Su primer novio, bueno, dije, Dejala que está con contenta. su primer... Sí. Dejala que está contenta. ¿Y Bueno, la otra, la otra hija? No, es la Ah, única, la única. Escuché, tengo Una dos sola. hijas. Perdón, pensé que- hermana, dijiste Sí, después. sí. Bueno, una linda familia. Sí. Empezamos a hablar de Venezuela. Vamos a dedicarle el programa también. A nuestros hermanos nuestros venezolanos. hermanos Sí, venezolanos. por favor, gracias. Por supuesto, Sí. por supuesto que sí. El 10 de enero hubo una manifestación frente a la Cancillería, en donde hubo una manifestación muy clara en repudio de las políticas de Nicolás Maduro, por ejemplo, de muchos
políticos argentinos y venezolanos migrantes que están aquí en Argentina. ¿Cómo lo viviste vos que ahí estuviste y cómo sentiste si esto también empezó a ser un antes y un después? A ver, como bien decían acá, y quiero agradecer porque hay muchas personas que están acá que ayudan muchísimo a los venezolanos aquí en Argentina, siempre te desgarra, porque vos pensás que en algún momento esto se tiene que solucionar. Y cada vez que vas a una manifestación, escuchás algún testimonio que realmente es desgarrador, pero a pesar de eso siguen teniendo esperanzas y siguen movilizando para que algún día Maduro, y cuanto antes mejor, no esté más. Entonces es eso, es muy movilizador, esperanzador, y es como que uno siempre tiene ganas de hacer más, pero ese más también tiene que ser muy equilibrado y no tiene que llevar a más conflicto y más violencia. Entonces hay que buscar también ahí, por eso es una situación tan delicada, ¿no? Porque hay muchos intereses también, ¿no? Muchos intereses. Y algunas ayudas pueden ser relacionadas con intereses que no... Que quizás son después contraproducentes. Exactamente. Y ahí a veces también uno tiene que pensar, y yo fui una de las que más pidió para que nosotros no cerremos nuestra representación en Venezuela, porque no puedes dejar solo al pueblo venezolano que está allá. También tenemos argentinos todavía que están en Venezuela, pero además es la forma también de hacerles llegar ayuda, de poder estar. Tener un puente, claro. Claro, entonces eso, siempre para mí es muy esperanzador, movilizador, y es lo único que podemos hacer con el cuerpo hoy desde acá, acompañando en esas manifestaciones. Bueno, hay cifras de la Organización de las Naciones Unidas que hablan de un 7% de la población de Venezuela que ha migrado, principalmente Estados Unidos y después lo que es la región de Sudamérica. Puesto en cantidad, ¿cuánto es? 2,5 más o menos millones de personas. Sí, dicen que ya son más, ¿eh? Más. Dicen, son 3 son más. y algo. Estas son las cifras, digamos, fiables supuestamente. Y 600.000 venezolanos están radicados legalmente en Argentina. Muchísima gente. Un poco más, ¿Ya un poco más? Sí. Radicado y los que no legalmente radicados en Argentina. Sí. Más, ¿no? ¿Cómo? Y no radicados que están llegando. Que están llegando. Sí, porque ahora tenemos, porque en trabajo junto al director de Migraciones, siempre le digo, le mandamos un beso a Totó García. Un grande Totó. Tiene que volver. Tenemos el nuevo trámite online, RADEX, que pueden comenzar su trámite desde allá, solicitando un turno, entonces es como que todo se agiliza mucho más. Y aparte, digamos, los venezolanos que han venido a Argentina mayormente tienen muy buen perfil. Son ingenieros, son médicos, y hablamos con todo el otro día de esta política de orientar el flujo migratorio hacia los lugares donde se necesita justamente de esos perfiles. Hoy tenés Vaca Muerta, tenés médicos en las fronteras, en médicos el en el país, sur, en el sur también. En Río Negro. Sí. La verdad es una muy buena mano de obra también para Argentina, más allá de esta crisis humanitaria que vive Venezuela y que Argentina es solidaria con este país. Y además, ¿saben lo que me encantó? Me pasó hace 2 semanas que fui a reencontrarme con algunas amigas, porque la amistad también es muy importante en todo esto, y fuimos a una confitería muy simple ahí por Núñez, que tenía un popurrí de todo. No era venezolana, pero bajo entradas tenía puesto, por ejemplo, yo qué sé, la típica mozzarella, no sé, y tenía 2 platitos típicos venezolanos. Arepas. Sí, exactamente. Y yo digo, mirá cómo ya se introdujo en nuestra costumbre algo típicamente venezolano en un restaurante que no era venezolano. Claro, si es sushi, ¿por qué no puede haber arepas? ¿Viste? Tal cual, por eso. Claro. Por supuesto. Y muy bien que atienden los chicos venezolanos. La verdad que siempre alegres, súper... son muy agradecidos. Yo creo que tienen mucha gratitud de cómo los tratamos también y cómo los recibimos. La verdad que hay que decirlo. Y Cornelia, de los testimonios, ¿cuál es el testimonio que más te llegó de alguna historia de vida que te haya marcado? Uno que justo fue antes de la manifestación del 10, ellos nos entregaron un documento y fueron también a Cancillería a entregarlo. Entonces ahí también se me acercó una señora muy, muy flaquita con la hijita que recién habían llegado, la mamá ya estaba acá. Y ella nos decía que no llegó directo en avión como llegaron la mayoría, porque ahora muchos ya están llegando por tierra. Toda una travesía eso. Pero realmente me dijeron, llegaron sin nada,
porque lo poco que ellos tenían acá se lo dejaron al esposo, y el esposo justo había salido, pero casi sin querer, de la prisión, está enfermo de cáncer, no tiene medicamentos, y llorando ella me decía, yo no sé si lo puedo volver a ver, ni sé a dónde está él ahora, lo único que lo pude ver, él justo había salido de prisión, pero yo tenía la posibilidad de irme, y él me dijo, andate, libérense ustedes, que yo me voy a quedar tranquilo, por lo menos eso. Extrema, ¿no? Uno se imagina... Y ellos subiéndose al ómnibus, imagínate esa situación, él justo habiendo salido de prisión de casualidad, o porque estaba tan enfermo que no querían que muriera ahí, y ella dándole lo poco que tenían para salvarlo, ¿no? Entonces, o darle un poquito. Tremendo. El desarraigo siempre es difícil, pero en situaciones como estas... Es increíble. Yo me quedé ayer con algo que decía el Ministerio de Salud de Venezuela, cómo creció la mortalidad infantil. Y cómo el ciudadano promedio de Venezuela perdió el último año 10 kilos. Sí, y lo que estamos analizando, y hoy lo hablé con un diputado también de la Asamblea, Walter, que no aceptar de una forma organizada la ayuda humanitaria que la comunidad internacional le quiere dar a Maduro, eso también debería ser considerado un delito de lesa humanidad. Totalmente. Porque estás privando de ayuda que te quieren dar gente que lo necesita. Entonces, eso es lo perverso de toda la situación, que hay gente que quiere ayudar y que se le traba, le ponen trabas. ¿Y cuáles son las salidas posibles? O sea, bueno, pero vos como diputado, claro, ¿cuáles son, para vos cuál sería la ideal? A ver, para mí lo ideal, y yo lo vengo diciendo, es una salida que también lleve a la paz y que descomprima esta situación, y que tiene que surgir de los propios venezolanos con ayuda de afuera, porque si no creo que va a ser muy difícil, pero tiene que surgir de los propios venezolanos. Hoy para mí es a través de la Asamblea Nacional con Guaidó como presidente. Hacer que Maduro, darle un puente de oro, o los mismos brasileros dijeron darle un corredor. Bueno, Guaidó se lo ofreció, ¿no? Claro, para que él se vaya, pero no es solamente él, el que se tiene que ir o el que tiene que caer preso es Cabello. Diosdado Cabello. Ese es nefasto. Entonces, bueno, es el vínculo con las Fuerzas Armadas. Claro, Cabello es, una vez que para mí es al revés, para mí si cae Cabello, cae Maduro. Hoy decían Estados Unidos... Cae Cabello, te quedas pelado, pero bueno. También. Hoy decían el bloqueo que tiene Estados Unidos, ¿no? Justamente a PDVSA, porque es la manera de instrumentar de alguna manera cómo ellos compran el mandato de las Fuerzas Armadas. Sí. A través... ¿Sabes cuántos generales tiene hoy Venezuela? 2.000. ¿Cuántos tiene Estados Unidos? 900. O sea, evidentemente hay una maquinaria, y ahora vamos a hablar con Charbel, hay una maquinaria montada desde hace muchos años, una inteligencia del Estado. Y cubana. Y cubana también, ¿cierto? En donde empiezan a través del dinero, ¿no? Digamos, a posicionar a las Fuerzas Armadas en determinados niveles y a través de esta empresa petrolera, donde Estados Unidos decía que $7.000 millones ya están intervenidos justamente como para garantizar que esa plata sea utilizada por la Asamblea Nacional. Sí, e igual creo que la Asamblea va a tener también más posibilidades de utilizar otros fondos. Totalmente. ¿Qué es la Asamblea Nacional? Porque uno dice la Asamblea Nacional y no... ¿Qué son los diputados? Como el Congreso. Sí. Claro, el Congreso que fue electo en el 2015 y que Maduro desconoció porque perdió en esa asamblea, en esas elecciones. Entonces, como él perdió la mayoría... En ese congreso, él dijo, todo este congreso lo desconozco, chau. Pero ellos de facto están funcionando, ahora ya no de facto, sino totalmente legitimados, pero no tuvieron otros que armarse en paralelo. Eso te iba a decir, porque yo te iba a preguntar eso, si es ilegal el gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno, hoy sí, se habla incluso de usurpación de Maduro, porque él creó un estado de legalidad paralelo. Sí, pero para violentar derechos. Entonces es si me permiten, es quizás muy duro, pero es algo similar como pasó en su momento con Hitler. Hitler entró teóricamente, democráticamente, pero después hizo desde el poder cosas tremendas. Bueno, por eso que Juan Guaidó, y ahora vamos a escuchar a Charbel. Tiene 35 años Juan Guaidó, ¿no? Sí. Es ingeniero político,
y se amparan en 3 artículos. Estaba leyendo hoy el 233, 350 y 333, y tienen que ver con esto, ¿no? Digamos, cuando las facultades de poder llevar adelante un país que vulnera la Constitución o la Carta Magna es facultado, digamos, con un tipo de falta por la Asamblea. Sí, y además pues, lo que está haciendo la Asamblea y eso es admirable y yo los felicito. Primero que se lograron unir, que eso fue fundamental. Ahora están unidos, tienen a alguien que los dirija y están haciendo cada paso totalmente legitimado y fundamentado. Bueno, eso es fundamental. Sí, pero es muy bueno eso, porque por eso no se puede hablar, muy difícil, pero por eso creo que lo están acorralando Maduro, porque ya no le queda excusa, porque no se trata de un golpe de Estado como Maduro quiere imponer, todo lo contrario. ¿Por qué China y Rusia no apoyan a Guaidó? Fue una picardía, creo que la ONU perdió una gran oportunidad en el Consejo de Seguridad, por intereses creados. Claro. Más no te puedo decir. Creo que si Estados Unidos apoyaría, Rusia estaría en contra, ¿no? Creo que es una cuestión de es una cuestión geopolítica. Yo te iba a preguntar también cómo juega la Argentina en este sentido, más allá de abrir las puertas y tener esta cordialidad con ellos, pero una cuestión de geopolítica, ¿cómo nos impacta a nosotros? Totalmente. Primero yo siempre quiero rescatar desde el punto de vista humanitario. ¿Listo? Son hermanos que además a nosotros nos ayudaron cuando mucha gente se tuvo que ir de acá, son latinoamericanos y son personas, así que los tenemos que ayudar siempre. Después, no nos podemos dar el lujo, entre comillas, de tener otra Cuba. Con Cuba lo que pasó, y es el día de hoy, que yo lo sigo diciendo, el occidente miró para otro lado. Entonces, gracias a que se mantuvo Cuba, de ahí después nació Venezuela, ahora tenemos Nicaragua. Entonces, para las democracias occidentales y para la república y para los sentimientos humanitarios, no puede existir una Venezuela de esta forma. ¿Qué es el Grupo Lima? El Grupo Lima, Grupo Lima y nadie sabe muy bien. El Grupo Lima es un grupo de países de Latinoamérica y América que se unieron, se juntaron, en especial primero sus presidentes y después algunos diputados y senadores. ¿Cuándo? La primera vez fue en el 2017, se empezaron a reunir ya en el 2016, pero las digamos, manifestaciones más importantes y más contundentes surgieron 2017-2018, y donde establecieron todo lo que estaba pasando en Venezuela y se unieron entendiendo la dificultad que Venezuela representa para la paz de toda la región también. Lo sumamos a la conversación y lo escuchamos un poco, es muy interesante, a Charbel, miembro fundador de Alianza por Venezuela. ¿Cómo estás, Charbel? Buenas noches. Hola, Aldo, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Buenas noches. Cornelia, Mariano y Mariela te saludan. Bueno, estabas escuchando, ¿no? Sí, me incorporé hace poco, pero pude escuchar algo. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás viviendo vos hoy la situación de Venezuela? Aclaramos que vos estás en Argentina, ¿no? Sí, él está en Argentina. Por eso. Él vive acá. Sí, estoy en Buenos Aires, capital. Perfecto. Bueno, nosotros creo que, como todos los venezolanos, estamos muy entusiasmados por lo que está pasando. Creo que si bien hay un momento de mucha incertidumbre y de cierto miedo por toda la represión descomunal que está emprendiendo la dictadura de Nicolás Maduro contra los compatriotas nuestros que están en Venezuela protestando, creo que a pesar de eso estamos bastante entusiasmados porque le estamos encontrando, como decimos los venezolanos, la luz al final del túnel. Estamos viendo ya una dictadura muy debilitada políticamente, que está aislada y que sabe que su tiempo se acabó, que únicamente está sostenida por la fuerza militar, pero que ya perdieron el apoyo absoluto tanto del pueblo venezolano como de la comunidad internacional, como del amparo legal que tenían. Charbel, una pregunta. Hoy hablábamos por la tarde. ¿Por qué Guaidó no es una autoproclamación? Mire, lo que hay que entender en principio es que el periodo presidencial constitucional se acabó el pasado 10 de enero.
Quien se autoproclamó como presidente fue Nicolás Maduro cuando pretendió darle continuidad a un proceso electoral, a su mandato presidencial a través de un proceso electoral absolutamente fraudulento e inconstitucional. Cuando nosotros vemos el artículo 233 de la Constitución, que habla de la falta absoluta y que establece que las competencias del Ejecutivo las debe asumir el presidente de la Asamblea Nacional, cuando existe esa falta absoluta, no podemos decir que Juan Guaidó se autoproclamó, sino que asumió sus deberes y sus responsabilidades establecidas en la Constitución como presidente de la Asamblea. Por eso es importante saber que lo que hizo Juan Guaidó, hoy presidente encargado de la República, fue asumir su compromiso con la Constitución, fue asumir el respaldo de la Asamblea Nacional, el respaldo que la comunidad internacional está dando a la Asamblea Nacional para, digamos, restablecer el orden constitucional y restablecer nuestra democracia, como así mismo lo establece la propia Constitución. ¿Cuál sería el próximo paso? Porque en definitiva Juan Guaidó lo que tendría que hacer ahora es llamar a nuevas elecciones, pero nuevas elecciones en un marco de legitimidad, porque si no vamos a estar de vuelta en el comité electoral que antes tampoco funcionó. Sí, absolutamente. Hay que entender que la situación que hoy vive Venezuela es muy particular. Venezuela, como bien todos saben, no tiene un Estado de Derecho, que el poder está secuestrado por una dictadura militar y por fuerzas extranjeras, como las que vienen desde Cuba o desde Rusia. Y si en Venezuela, como en Venezuela no existe un Estado de Derecho, efectivamente el presidente no puede hoy convocar un nuevo proceso electoral, porque también el órgano encargado de convocar un proceso electoral, que es el CNE, está secuestrado por un grupo de usurpadores que tienen el poder en Venezuela. Hoy el próximo paso que ha venido, la ruta que ha venido definiendo la Asamblea Nacional es insistir con mucha presión, tanto interna como externa, para que cese la usurpación, se logre efectivamente consolidar un gobierno de transición y en lo inmediato se pueda convocar un proceso electoral constitucional, libre y con todas las garantías requeridas. Hoy la Asamblea Nacional está asumiendo plenas competencias del Ejecutivo, como lo vimos hoy, están designando representantes diplomáticos en todos los países de la región, están hoy protegiendo los activos de los venezolanos, están hoy del lado absoluto de la defensa de la Constitución, en la calle, legislando. Hoy estamos insistiendo en eso porque, digamos, en el panorama interno de Venezuela, ya básicamente lo único que sostiene a la dictadura de Nicolás Maduro son un grupo de militares que tienen secuestrado el poder, y estamos haciendo toda la presión necesaria para que estos militares se puedan poner del lado de la Constitución. Y para eso la Asamblea Nacional está trabajando, impulsando una ley de amnistía para hacerle llegar ese mensaje a todos los funcionarios de que se deben colocar del lado de la Constitución y se les van a respetar todos sus derechos políticos y jurídicos. A mí me gustaría saber un poco tu historia personal, la tuya y la de tu familia en Venezuela, y cómo repercutió estos últimos gobiernos en tu familia y en tu historia, para que un poco entendamos todos cómo viven la mayoría de los venezolanos, ¿no? Sí, bueno, yo tengo 4 años viviendo en Argentina. Tomé la decisión de venirme, obviamente, porque como joven profesional en Venezuela, todas mis posibilidades de crecimiento, tanto profesional como personal, estaban bastante limitadas, pero además yo, que siempre estuve involucrado con partidos políticos en Venezuela, quienes tomamos la decisión de militar en la política, de promover la democracia y la defensa de los derechos humanos, siempre nos sentimos muy expuestos por toda la represión y toda la persecución que hay contra las voces disidentes. En este contexto yo tomé la decisión de salir. Mi intención era hacer una maestría de 2 años acá en Buenos Aires y luego volver. Obviamente, por todo lo que vino pasando en el país, el plan cambió y decidí quedarme en Argentina, en donde he podido desarrollar afortunadamente mi vida a plenitud. Afortunadamente este país nos abre las puertas a todos los venezolanos y nos recibe con mucha solidaridad. Sé que ahí está Cornelia, a quien tengo mucho que agradecerle por todo el trabajo que ha hecho con los venezolanos, que desde el día 1, digamos, fue una de las principales voces y de las primeras voces en la región que denunció lo que en Venezuela pasaba con la dictadura de Nicolás Maduro. A ustedes estamos muy agradecidos porque a los venezolanos nos reciben con mucho afecto.
y quienes lamentablemente se quedan en Venezuela viven en una agonía porque la plata no alcanza para absolutamente nada. Un salario mínimo cuesta lo mismo que cuesta un kilo de cebolla o un kilo de tomate. La vida en Venezuela es imposible y la gente que subsista ya lo hace por la ayuda de los familiares que se han ido, que pueden enviarles, que es lo que nosotros hacemos con mi familia, particularmente te hablo del caso. Claro. Yo te tengo, bueno, muchísimas gracias por las referencias a mi persona, pero como siempre decimos, es lo mínimo que podemos hacer y lo poquito que podemos hacer es alzar la voz y mostrar lo que está pasando. Yo tenía una pregunta. Nosotros sí. Hoy estamos mandando una carta a la alta comisionada de los derechos humanos ante la ONU, que es Michelle Bachelet, porque consideramos que también es hora que ella, como alta comisionada, de alguna posición indudable con respecto a lo que está pasando y en especial la crisis humanitaria en Venezuela. ¿Ustedes cómo sienten que la ONU se comportó hasta estos momentos? Mira, la ONU es una posición muy particular. La mayoría de los países de la ONU saben cuál es la realidad de Venezuela y en su mayoría se han expresado, sobre todo por la brutal crisis humanitaria que vive el país. Creo que ha sido una falta de la alta comisionada Michelle Bachelet todavía no atender el llamado de los factores, sobre todo legítimos en Venezuela, que están representados en la Asamblea Nacional, de asistir a constatar la brutal crisis humanitaria que vive nuestro pueblo y sobre todo de constatar la brutal represión que está ejerciendo el régimen contra un pueblo que se alza para exigir su libertad. El presidente encargado lo decía y lo informaba, ya son más de 800 detenidos, de los cuales 100 son menores de edad, casi niños, hay de 13 y 12 años que fueron torturados y es lamentable desde mi punto de vista que todavía la ONU no tenga una posición más firme y contundente contra este tipo de cosas. Charbel, ¿tu sensación es que estamos en la antesala del fin del gobierno de Maduro? Sí, en lo absoluto, no creo que sea algo mágico y lo inmediato, pero creo que por primera vez los factores democráticos en Venezuela le están viendo, como les decía, una luz al final del túnel. Creemos que ya, digamos, todo el poder y la fuerza del gobierno se ha agotado muchísimo y está únicamente sostenido por la fuerza militar, que hoy, por cierto, no lo acompañan en su mayoría. La Fuerza Armada Nacional está secuestrada por una cúpula sometida a Cuba y comprometida con el narcotráfico, pero la mayoría de nuestros funcionarios militares también padecen las mismas calamidades del pueblo venezolano y también quieren un cambio, se han comunicado con muchos de nuestros dirigentes, por lo cual yo creo que este cambio y concretar y materializar definitivamente este cese de la usurpación y el gobierno de transición va a ser en lo próximo. No tenemos fecha, no tenemos días, pero creo, y como venezolano lo siento, que el fin de esta dictadura está muy cerca, sobre todo a depender también de toda la presión que podamos ir incrementando a nivel internacional. Bueno, te agradecemos muchísimo por esta conversación. Una pregunta, a ver si... ¿Qué opinas de una posible intervención militar de Estados Unidos? Mira, nosotros desde que yo tengo plena conciencia hemos insistido en llegar al poder a través de la vía democrática. Nosotros, nuestra lucha es pacífica, electoral y constitucional. No creo en intervenciones militares, pero hoy, digamos, todas las opciones están sobre la mesa. América Latina tiene una posición muy clara. Nosotros estamos apostando a darle una salida política a la crisis venezolana, pero eso en buena parte va a depender de quienes hoy tienen también secuestrado el poder en Venezuela. Hay una alerta muy clara, se está hablando de que no se siga vulnerando los derechos políticos y civiles de nuestra Asamblea Nacional, de los diputados o de quienes componen la Asamblea Nacional, sobre todo el presidente encargado, porque hoy estamos viendo nuevamente un régimen con ganas de seguir reprimiendo, seguir encarcelando, seguir callando voces, porque precisamente se saben perdidos. Estamos apostando para que la solución sea política, porque creemos que eso es lo que nos va a permitir conseguir en el futuro una democracia plena, estable y un sistema gobernable. Esperamos eso todos. ¿Vos te gustaría ser presidente de Venezuela? ¿Serías presidente de Venezuela vos? Yo no. ¿Por qué no? No. Nunca digas nunca. Espero construir y espero poder apoyar mucho en la reconstrucción de mi país. Desde Argentina también se puede hacer un montón,
pero digamos, hoy queremos que quien asuma ese compromiso sea Juan Guaidó. Bueno, contás con Animate, con este suerte. programa para poder seguir difundiendo lo que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte beso abrazo. grande. Chao, chao. Chau, chau. Bueno, así pasaba Apasionado, Charro del apasionado. Cine, apasionado. Tenés Sí. que serlo. Sí. No hay margen para tibios ahí, ¿no? No, además es impresionante cómo todos están preparados y hablan, Sí. y si alguno de ellos se metería fuerte en la política argentina, mirá, Sí, tendríamos es grandes verdad. desafíos. La verdad que sí, aparte los ves muy prolijos, ¿no? Sí, Cuando hablan. sí. Muy preparados. Y con esa pasión, Pasión pero y desde el medida. corazón. Pero medida, ¿no? Claro. Son cautos, son inteligentes, son formados. La verdad que lo dijiste vos. Lo dijiste vos, serían buena competencia. Pero bueno, chicos, nos vamos a una pausa y seguimos con mucho más. Los personajes que ya conoces bajo otra luz están en Animate. No te vayas. Mírenla, 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 ella está tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla, cuando te enamoras. Ella viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad y ahora cómo huir de esta prisión. Mírenla, mírenla, ella está tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla, cuando te enamoras. En un pasillo sin luz me dice que estaré en su corazón. Va contando historias increíbles de locura y de pasión. Ella va buscando ser la reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena, que en tu cielo creyó ver, y aún no sabe que ya no es más que un fugaz recuerdo que jamás puede volver. Mírenla, mírenla. Mírenla, Aldo y Mariano se animaron y están en el aire. ¿Y vos qué estás esperando? Bueno, regresamos y Mariela que Estamos me toca todo. debatiendo. Mariela, tenemos un problema con ella acá, Mariela Porque siempre. peleando, porque sí, me pelea. toca todos los controles, Mariela. Igual acá el cupo, suerte que llegué yo.
Sí. Uy, claro. Siempre pero volvemos a lo está mismo. bien. No, está Yo ya sabía. perfecto. Ya sabía. Sabía. Es feminista, no lo hablamos, pero es feminista. Feminista Celeste. materna. Celeste. Muy Igual, bien. Por eso- son 3-2, el control hay una mujer, así que Es verdad, estamos, eso. estamos, Es verdad, estamos, es verdad. estamos, mira, Vamos. Bueno, Vamos. al fin. ¿Eh? Vamos. Soledad, digo, muy bien. Sí, sí, por eso llama el nombre. Qué linda Así, que pues, Soledad. Somos minoría, somos. Y tiene muy buena onda, Sole. Chicos, muy bueno lo de Charbel. Muy bien, Sí. muy bueno. La verdad es ¿Qué que. nombre, no? ¿Charbel? Mirá. Charbel. Charbel. Sí, sí. Y la verdad contado desde un lugar de compromiso también. Porque ya lo hablamos recién, el desarraigo, el exilio es complicado, pero además del exilio, ir a otro lugar y comprometerte con tu país desde acá. Creo que eso tiene doble mérito, ¿no? Sí, sí, no es que te olvidas de tu país de origen y al revés, ¿no? Bueno, al contrario. Porque acá. No, y creo que lo más importante es tener esos caucus, esos grupos también de contención para los que llegan, como después también poder ayudar una vez que se recupera la democracia y la senda razonable. Él dice un momento que, claro, pensaba volver a los 2 años para ayudar a su país, no, que no pudo, ¿no? Pero Bueno, eso es lo que hace la asociación que él fundó. Darle ese soporte de contención a los venezolanos, ¿no? Sí. En Argentina. Vamos a estar hablando en poquito con Lucrecia. Cordelia, que es- ¿cuál fue tu proyecto que te generó más... que te gustó más? ¿Algún proyecto que hayas presentado? ¿O el proyecto Presenté tantos. Los que te dio momentos más que más me emocionaron satisfacciones, sí. y satisfacción fue el año pasado, que no fue un proyecto mío, pero pude ayudar cuando hicimos el reconocimiento a todos los actores del reconocimiento de los caídos en Malvinas. Eso fue tan emocionante porque fue todo un proceso muy largo también de hablar con los familiares de las víctimas, hablar con la Cruz Roja, lograr la autorización para poder ir a... Por eso, ¿en qué Pero es tu ámbito. consistió el reconocimiento? ¿En qué consistió? Que no, hicimos un acto allá donde también vino el militar Allá en Malvinas, inglés. ¿no? Sí, sí. No, acá nosotros no pudimos ir, no nosotros pudo. lo hicimos en el Congreso. Después de que ellos fueron a Malvinas, hicimos un reconocimiento a los familiares, a la Cruz Roja, a Geoffrey Cardoso, a los periodistas también que ayudaron. Fue muy muy fuerte porque vos veías que saber dónde yace tu hijo, dónde yace tu hermano y poder honrarlo en la isla, para los familiares fue muy importante. Y eso fue para mí uno de los momentos más conmovedores. sentido. Después la ley que para mí Divina Justina, que también fue Sí. súper movilizador. Sí, muy bueno. Y salió rápido, ¿no? Y salió rápido. Sí, a mí me impactan más las que tienen que ver ¿Querés con la contar gente. eso para que la gente... ¿Querés contar la Sí, ley sí, Justina un poco? es la ley que se refiere a la donación de órganos, que se llama Justina porque era una chica maravillosa Sí. que Pareció. sabía que no iba a conseguir su corazoncito. Pero que pidió que haya una ley que permita que todos sean considerados donantes presuntos, salvo que vos digas lo contrario. Claro. Y esto lo positivo es que ya ayudó a muchas personas a salvar vidas. Entonces, esos son los temas que uno dice, wow. Y después, bueno, sí, otros temas que presenté, pero que todavía no avanzaron. ¿Cuál sería tu proyecto Claro, ideal? Bueno, uno, el que yo quiero, porque ustedes saben que mi lema es la mejor justicia social es lograr trabajo para la gente. Entonces, lo que yo sí quisiera es que tuviéramos una secundaria pública y privada, pero en especial pública, que tuviera la posibilidad de que los chicos se vayan de la secundaria con algún oficio o profesión, con prácticas profesionalizantes en empresas, en lugares públicos, etcétera. Hay algunos lugares como el Otto Krause, como el colegio UTN Siemens en San Martín, que son maravillosos, donde los chicos salen y casi todos tienen laburo. Es que antes era así. Antes era así. Antes los industriales, los colegios industriales, me acuerdo, sí, ya salías con un tipo de especialización y salías trabajando. Sí, la verdad que es así y eso marca la diferencia porque le das incluso una posibilidad a un chico de ver cómo es trabajar y nosotros presentamos un proyecto que se llama Aprender Practicando, que lo habíamos hablado con sindicatos también, donde los chicos incluso recibían un 10% del sueldo mínimo vital y móvil del rubro para el cual estarían haciendo las prácticas en las Claro, empresas que entonces se o en perfila esto. para
Claro. Pero una beca, una especie de beca como era antes. Sí. Pero tuvo ciertas críticas, ¿no? El de la ciudad tuvo críticas, y porque creo que el sindicalismo, una parte del sindicalismo, esto no lo quiere ver porque debe temer perder poder. Claro, tal cual, sí. Hablamos recién de inclusión, de derechos y de trabajo, y yo quiero dar la bienvenida a Lucrecia Morales, que es diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Zulia. Lucrecia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bueno, bien, esperando que todo se solucione para poder ya volver a ser un país normal en nuestro país. Ha pasado muchas cosas, ¿no? Ustedes ya la saben, he estado escuchando el programa y creo que están muy bien informados de lo que está pasando en Venezuela. Así que muchísimas gracias por el apoyo a Argentina. Bueno, contá que vos estás en Venezuela. Claro. Eso es correcto. Perfecto. ¿Y cuál es tu mirada de la situación de hoy, de lo que escuchaste en el programa hasta ahora? Bueno, la situación en Venezuela, yo creo que ustedes lo han relatado bastante bien, pero desde la perspectiva nuestra acá en el país, es una situación de expectativa. Estamos todos esperando que se cumpla el plazo que dio la Unión Europea al gobierno de Maduro para que llame a elecciones libres, no propiamente él, es decir, para que se llame a elecciones libres, que es lo que estamos pidiendo los venezolanos desde hace mucho tiempo. Y creo que es claro que una vez que finalice el plazo de no darse esta convocatoria, estaríamos probablemente en presencia de un reconocimiento de la Unión Europea en pleno del presidente interino Juan Guaidó, que es un muchacho, ustedes lo dijeron, muy joven, sí, pero que ha sabido enfrentar la crisis tan grande de gobernabilidad que tenemos y dar un paso al frente para poder de una vez por todas ponerle punto final. Es una especie de rebelión democrática que los venezolanos con mucha pasión estamos afrontando y llevando adelante. Eso que dijiste recién, rebelión democrática, pues mucho se habló de la autoproclamación, lo hablábamos con Charbel recién, pero se respetaron todos los procesos legítimos, ¿no? Legales, para que hoy Guaidó esté como presidente interino. Sí, no es una autoproclamación, es una proclamación basada en artículos muy específicos de la Constitución, el 233 que ustedes ya conocen, y además en nuestra tradición, Venezuela estuvo desde 1958 a 1998, cuando gana la presidencia Hugo Chávez en plena democracia, con todos los defectos que puede tener cualquier régimen democrático, pero por supuesto éramos un país que teníamos todas las potencialidades en América Latina, con una riqueza petrolera que nos había servido para dar avances muy significativos en materia educativa, en materia de salud, en materia de muchos tipos. Y llega esta gente con un proyecto inicialmente socialista, pero que ha devenido prácticamente en el crimen organizado que ha tomado el poder en Venezuela. Esto es una tiranía de izquierda con elementos del narcotráfico, que por supuesto ha encendido las alarmas en el mundo, ustedes saben perfectamente el grave flagelo que es la droga, y todo lo que tiene que ver con los países desarrollados donde potencialmente va este tipo de hierbas y de este tipo de drogas. Entonces, bueno, Estados Unidos está dando un apoyo restricto al presidente interino Guaidó, y no solamente Estados Unidos, por ejemplo Argentina y todos los países del Grupo de Lima, Canadá, varios países de la Unión Europea independientemente, y otros países, por supuesto, de América Central, entre otros. Entonces nosotros estamos de verdad es prácticamente una rebelión que está siendo apoyada por la comunidad internacional. Solamente China, Rusia y otros países que obviamente tienen intereses económicos en Venezuela, porque Venezuela prácticamente está hipotecada a China y Rusia y otros países por una serie de préstamos que nos han hecho, y por supuesto por la entrega de riquezas importantísimas petroleras, por ejemplo en la faja del Orinoco, que estos países quieren explotar para su propio beneficio. ¿Cómo está creo que nos tocaba. ¿Cómo está el termómetro hoy, después de todo esto, que genera esperanza, imagino yo, y grandes expectativas en la calle con el venezolano? ¿Cómo lo vive la gente? Bueno, yo te lo voy solamente a resumir en esto. El 75% de los venezolanos apoya a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Ya con esto tú puedes imaginarte cómo está la calle en nuestro país. Además, el 23 de enero, que es una fecha emblemática para los venezolanos, porque ese día pues se reinstauró la democracia después de un periodo de dictadura con Pérez Jiménez. Bueno, ese día hubo la mayor concentración en la calle de venezolanos en todas las ciudades del país, y creo que fue la mejor manera de medir el termómetro, como decimos también en Venezuela,
para saber qué es lo que está pasando en el alma de nosotros los venezolanos. Hablando de alma, y un poco le hice la pregunta a Charbel, pero por ahí no... ¿Cómo es la historia de tu familia en Venezuela o la tuya? Bueno, mi historia básicamente es la de una hija. Tengo 2 hijas. Una de ellas reside hoy en día en Ecuador, a pesar de que ella es ingeniero mecánico, y bueno, nosotros gracias a Dios en la casa quizás no estamos en el nivel de pasar hambre, pero ella ganaba un sueldo como ingeniero mecánico realmente absurdo, ¿no? Con eso no podía jamás aspirar a comprar una casa, un carro, o de pronto, mira, lo normal que puede aspirar cualquier joven, cualquier persona que va empezando a desarrollarse en su profesión. Entonces decidió emigrar y se encuentra en la ciudad de Quito, trabajando, estudiando, afortunadamente como ingeniera, pero hay muchos venezolanos allí y en otras partes del mundo que son médicos, excelentes médicos con posgrados, arquitectos, politólogos, que es mi carrera, y otras muchas profesiones que hacen cualquier trabajo con tal de sobrevivir y enviarle a la familia acá, que son las llamadas remesas, para poder completar el mes y que la gente pueda comer, vamos a decir, de una manera normal, porque muchos se van a la cama sin haber comido siquiera una vez al día, sin conseguir medicinas. Hace poco, tú sabes que estamos sufriendo también de apagones, no sé si ustedes le dicen igual allá, Sí. pero se va la luz y entonces hay muchos hospitales públicos que no tienen planta eléctrica, que no tienen insumos, y cuando se va la luz se muere gente que está conectada a aparatos, por ejemplo, renales, o está en una unidad de cuidados intensivos también conectada a aparatos respiradores artificiales, entre otras cosas, y son niños también, adultos, que se mueren por falta de medicamentos. Así que la crisis no solamente es de gobernabilidad, es una crisis humanitaria realmente fuerte que estamos viviendo acá en Venezuela. No hay duda que es un horror. Le preguntábamos a Charbel y te lo quiero preguntar también a vos. ¿Sentís que estamos en la antesala del fin del gobierno de Maduro? Absolutamente. Creo que es cuestión ya de que el propio Maduro decida cómo se quiere ir, si se quiere ir como se debe, como se le está ofreciendo, que sea sin derramamiento de sangre, aunque ya desgraciadamente ha habido muertos en el país desde que comenzaron nuevamente las protestas, pero es cuestión de que él diga y él decida cómo se quiere ir. Obviamente creo que Estados Unidos en el caso particular tiene objetivos también muy marcados, pero nosotros los venezolanos lo que queremos es ir hacia un gobierno democrático, elecciones libres, y que definitivamente podamos empezar a reconstruir el país. Por fortuna, Aldo y todos los que están allí, a quienes envío un fuerte abrazo, por fortuna Venezuela tiene con qué. Tenemos 34 millones de hectáreas aptas para el cultivo, listas, esperando para recuperar el aparato productivo, y según la opinión de los más grandes expertos, en 5 años no solamente volveríamos a recuperar los rubros que hemos perdido, sino que también volveríamos a ser exportadores. Aparte que la riqueza petrolera, bueno, PDVSA tiene que recuperarse. Y por supuesto el parque industrial del país, que está realmente destruido. Pero Venezuela tiene con qué, y lo más importante, tiene los recursos. Tenemos estimado que aproximadamente un 40% de venezolanos fuera del país, el éxodo, va a regresar para la reconstrucción. Muchísimo. Y si no, Aldo, los países se reconstruyen con la gente que se queda. Y hay mucha gente valiosa todavía, una gran reserva en el país. No hay duda de eso, porque la gente que está afuera, y mucha está en Argentina, hablábamos antes fuera del programa, que es muy valiosa para nosotros. Pero fuiste más allá, porque diste a entender como que Maduro se va o se va. Sí. Fíjate que hace poco le preguntaban a Marco Rubio, que es un senador republicano, y él decía, mira, es un hecho, simplemente estamos esperando ver cómo se va, y yo estoy totalmente de acuerdo. Obvio, como decía mi paisano de allí, este joven venezolano tan valioso, tan talentoso, Charbel. No podemos esperar que sea cosa de 2 días, ni de una semana. Esto probablemente lleve un poco más de tiempo, pero son 20 años, Aldo, 20 años que hemos estado soportando esta violación sistemática de los derechos humanos, acorralarnos a los venezolanos, no tener los venezolanos demócratas instituciones a las cuales acudir, un gobierno que carece no solamente ya de legitimidad, sino absolutamente perdió el control del país. Entonces yo creo que es hora de que ellos entiendan que se tienen que ir, que el tiempo se les terminó, y que es hora de dar paso
a la gente que quiere de verdad una Venezuela próspera, que es lo que todos anhelamos. Nosotros destacamos la forma en que ustedes siempre se han manifestado, en lo educado que son, en el compromiso que tienen ya dentro o fuera de Venezuela y en las ganas, ¿no? En las ganas, en la fuerza que nunca muere, que ahí está siempre presente como para lograr la república que supieron tener en su momento. Te quería hacer una pregunta así, algo más lindo. ¿Cuál es el lugar más lindo de Venezuela para vos? Bueno, Venezuela es toda hermosa. Para que vos digas, bueno, para que cuando vayamos Margarita. A visitarte. Claro. Margarita, ¿fuiste a Margarita? No conozco No, Venezuela. Bueno, mira, Margarita es una isla muy bella, Sí. pero aquí hay lugares emblemáticos. Por ejemplo, Claro. Los Roques es un paraíso terrenal. Sí. Ah, Y el Parque Nacional Canaima, donde van a ver el salto de agua más alto del mundo, que es el Salto Ángel, Bien. con 1.005 metros, de los cuales 900 son de caída libre. Así que ustedes Wow. tienen Wow. un país que es también de ustedes. Mira, yo he ido 9 veces a Argentina y amo Argentina. Siempre nos han tratado muy bonito por allá y bueno, espero volver a ir cuando ya Venezuela sea un país libre Y nosotros nuevamente. vamos, Y y para allá además- hacemos intercambio, vamos para allá nosotros también. Vamos con Connie para allá. Sí, los Vamos. espero por aquí, con mucho gusto los recibimos, de verdad. Mira, lo que yo te quería decir es que la gran oportunidad quizás que se da también ahora y que ustedes la han sabido leer, es que gran parte de nuestros países también en Latinoamérica viraron para otro lado. Tienen gobiernos que realmente respetan los derechos humanos y que dejan atrás ciertos populismos nefastos. Pero esto es así porque la ciudadanía también lo ha pedido. Entonces ahora es como que estamos todos, salvo algunas lamentables excepciones, en el mismo eje. Y creo que eso también ayuda para que la lógica te dice que tarde o temprano el régimen que ustedes están sufriendo se diluya. Sí, bueno, nosotros tenemos los reveses de Uruguay, con está Tabaré Vázquez, lo esperábamos. México, con López Obrador, que también lo era de esperarse. Los mexicanos creo que no saben en lo que se metieron. Y bueno, otros países, sí, bueno, sabemos, nosotros sí lo sabemos, ¿no? Ellos tal vez todavía están comenzando la tragedia. Pero esperábamos esto de México, de Uruguay y de otras naciones en América que lamentablemente no se sumaron al gran clamor de toda la región. Pero lo bonito y lo interesante es que la mayoría de nuestros países al fin se dieron cuenta de la importancia del apoyo, y también es porque el éxodo venezolano nos está afectando a todos. Es decir, Totalmente. cuando tú recibes tanta gente, afortunadamente, Algo por no ejemplo, en funciona. Argentina nos Algo han no apoyado. Totalmente. Pero hemos tenido, por ejemplo, en Ecuador, un hecho muy lamentable y reciente de un venezolano que cometió un acto de feminicidio allí en la población de Ibarra, y hubo turbas en contra de venezolanos. Entonces, fíjate, mi propia hija preocupada me decía, bueno, mami, es difícil vivir en un lado donde tú, sin tener nada que hacer con eso, eres perseguida simplemente por tu nacionalidad, pero independientemente de eso, el éxodo los afecta porque hay una presión sobre los sistemas de salud, educativos, entre otros. Entonces, claro, ya no solamente es un clamor, es una necesidad también que tienen los países de la región porque afecta a sus propios intereses y también por solidaridad, obviamente, latinoamericana, que creo que es importante también mencionar en este caso. Es así como vos decís y no cabe duda que esa presión y también la manera de ustedes de alzar la voz empieza a repercutir en la región. Te agradecemos, nos quedamos sin Una tiempo pregunta ya. más, una A ver, pregunta. cerramos con eso. ¿Ricardo Mario. Montaner o el Puma Rodríguez? Bueno, los dos son venezolanos. Por eso, así por eso. que Es difícil. No, jugate por Claro, uno. Un dúo. Un dúo. Ok. los queremos mucho a los dos, de A verdad. los dos, Ricardo está muy Montaner bien. se crió- Es muy bueno. Aldo y yo nos Se quedamos crió con, aquí. con Catherine Fulop. Es una amiga, Cari. Sí, los dos, todos son bellos, de verdad que son gente maravillosa. Un Bueno. abrazo muy grande a todos ustedes. Gracias, Su Lucrecia. Gracias, generosidad, por el enorme. apoyo. Un cariño, Volvemos a hablar, un te cariño. mando un Cuídense. fuerte abrazo. Gracias, Beso. Chau, chau. Bueno, chicos, Nos se nos fue el despedimos. programa. Ay, Gracias, rápido. Connie, No, por favor. Un por placer. estar acá, acompañarnos, por conocerte también. Gracias. Y nada, de nuestro lugar muy humilde, pero levantar también la voz y ayudar al pueblo venezolano. Muchísimas Yo gracias. tengo una, Antes de irnos, que una conclusión. A ver. Por favor, Venezuela Mariano. se cae de Maduro. Sí, no, Ay, sí, Mariano. no, no fallamos. Y Es terrible. el tipo hace clown. Bueno. Un mensaje quieres dar, ya nos vamos. Un mensaje para los argentinos y para los venezolanos, agradecerles a todos los que trabajan que lo sigan haciendo,
y que todos tengamos un gran sentimiento de fraternidad, porque creo que al argentino, a algunos argentinos les falta eso. Buenísimo. ¿Vos, Mariam? ¿Algo serio? No, que prime la solidaridad y el sentido común y la empatía, ¿no? Entender el sufrimiento y ayudar a partir de ahí. Mariela. Unirnos. ¿Sí? Necesitamos más unión. Sí, señor. Yo creo que es lo más importante. Bueno, por un 2019 en paz. Por un 2019. Bella gente. Bella gente. Nos vemos en 7 días, mucho más animate. Chau, chicos. Amanecimos.